Bienvenidos a este Deep Dive, donde vamos a desentrañar una historia, la inquietante historia de la familia McStay. Un caso que dejó a todos perplejos. Exacto, es el 4 de febrero de 2010 en Fallbrook, California, donde Joseph McStay, un emprendedor de 40 años, Y su esposa, Summer, de 43 años, llevan una vida aparentemente tranquila junto a sus dos pequeños hijos, Janice de 4 años. y Joseph Jr. de 3. Pero ese día la familia se esfuma como si se los hubiera tragado a la tierra. Lo que intriga desde el principio es la escena que encuentran en su hogar, sin señales de forcejeo, sin desorden, Claro. y con tazones de palomitas a medio comer sobre la mesa. Es como si hubieran salido un momento Es como si hubieran salido el momento y nunca regresaran. y nunca regresaran. Exacto, es un detalle escalofriante. Sí. Desaparecen sin dejar rastro, las cuentas bancarias intactas, sin mensajes de amenaza, sin pistas aparentes. Mm. ¿Por dónde empezar a buscar cuando no hay nada que te indique una dirección? La falta de un punto de partida claro entorpeció la investigación desde el inicio. Las primeras suposiciones, las pistas falsas. Ajá. Los callejones sin salida, todo contribuyó a generar aún más confusión. Y luego aparece la grabación de una cámara de seguridad de un vecino mostrando un vehículo saliendo de la casa de los Maxes esa noche. Posiblemente su Isuzu Trooper. Sí. Pero la imagen es borrosa. ¿Quiénes iban a bordo? Era realmente la familia. Esa grabación se convirtió en una pieza clave, pero también en un arma de doble filo. Abrió la puerta a un sinfín de especulaciones y Bueno. teorías, pero sin ofrecer respuestas concretas. Huyeron. Fueron secuestrados. Sí. La incertidumbre se apoderó del caso. Días después, el coche de la familia aparece cerca de la frontera con México, lo que lógicamente llevó a pensar en una posible huida planeada a otro país. Y para aumentar la intriga hay imágenes de un video de un cruce fronterizo que muestran a una familia similar a los Maxtés cruzando hacia México. Sin embargo, la calidad del video no permite una confirmación definitiva. Pero si planeaban escapar, ¿por qué no preparar sus finanzas o documentos? El pasaporte de Summer estaba vencido y sus cuentas bancarias permanecieron intactas. Esas inconsistencias plantearon serias dudas sobre la teoría de la partida voluntaria. Si se fueron, ¿por qué no llevarse consigo lo esencial para empezar una nueva vida? La incertidumbre se prolongó durante años. La familia, aferrada a un hilo de esperanza, continuó con la búsqueda mientras la especulación y los supuestos avisamientos mantenían vivo el caso en la mente del público. 3 largos años de angustia de buscar respuestas en un mar de dudas, hasta que en 2013 un macabro hallazgo lo cambió todo. Un motociclista, por casualidad, encuentra restos humanos enterrados en fosas poco profundas cerca de Victorville, California. Un descubrimiento que heló la sangre de todos. Los análisis forenses confirmaron la terrible verdad. Eran los cuerpos de Joseph Summer Jr. y Joseph Jr. La familia McStay había sido asesinada. Las autopsias revelaron que la causa de muerte fue un traumatismo contundente, probablemente causado por golpes con un martillo que se encontró en la escena del crimen. Un final brutal para un misterio que había cautivado al país. Con este descubrimiento, la investigación dio un giro drástico. La pregunta ya no era dónde estaban, sino quién les había arrebatado la vida de una manera tan despiadada. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Charles Chase, Merritt socio comercial de Joseph McStay, un hombre que pronto se convertiría en el principal sospechoso de este cruel crimen. La sombra de la sospecha se cernió sobre Merritt casi de inmediato. Sus acciones después de la desaparición de la familia eran, por decirlo menos, inquietantes. ¿Por qué dices eso? ¿A qué acciones te refieres? Empecemos por la última llamada telefónica que Joseph hizo antes de desaparecer. Fue a Merritt la noche del 4 de febrero. Curiosamente, esa llamada fue directo al buzón de voz, y Merritt aseguró no haberla escuchado hasta días después. Eso es bastante extraño, considerando que eran socios comerciales. ¿Qué más levantó sospechas sobre Merritt? Se descubrió que después de la desaparición de la familia, Merritt había estado emitiendo cheques desde la cuenta bancaria de Joseph, como si intentara manejar sus finanzas o incluso aprovecharse de la situación. Y si eso no fuera suficiente, también estaban sus visitas a los casinos. Exactamente. Merritt gastó miles de dólares en casinos cercanos, justo después de la desaparición de los McStay. Desesperación por deudas. Una macabra celebración. O tal vez una elaborada forma de crear una coartada. Es difícil no interpretar estas acciones como sospechosas. Pareciera que Merritt intentaba ocultar algo, ¿no crees? Sin duda alguna, su comportamiento lo colocó en el centro de la investigación, y la evidencia forense no tardó en confirmar las sospechas. ¿Te refieres al ADN de Merritt encontrado en el coche de la familia? Precisamente, esa fue una prueba contundente que lo vinculaba directamente al vehículo de los McStay, un vínculo que Merritt no pudo explicar satisfactoriamente. Con todas estas piezas del rompecabezas, encajando la fiscalía, presentó una teoría bastante sólida. Argumentaron que Merritt, agobiado por problemas financieros y su adicción al juego, vio en Joseph una oportunidad para obtener dinero fácil. Una teoría que se alineaba con la evidencia.
Los fiscales presentaron un caso convincente, describiendo a Merritt como un hombre desesperado que no dudó en quitarle la vida a una familia entera por dinero. ¿Cómo se defendió Merritt ante estas acusaciones? El juicio de Merritt fue un proceso largo y complejo con numerosas demoras y cambios de abogados. Su defensa intentó sembrar la duda sobre la solidez de la evidencia, alegando que la investigación se centró en Merritt desde el principio, ignorando otras posibles pistas. Pero al final la evidencia y los argumentos de la fiscalía fueron más contundentes. En 2019, después de años de incertidumbre y angustia para la familia McStay, el jurado llegó a un veredicto culpable de los 4 cargos de asesinato. Una decisión que, si bien no podía devolverles la vida a las víctimas, al menos trajo un poco de justicia a sus seres queridos. A Merritt se le impuso la pena de muerte, un castigo que reflejaba la brutalidad del crimen. Aunque la sentencia aún está en proceso de apelación, el caso de los asesinatos de la familia McStay se considera cerrado. Cerrado sí, pero no sin dejar una estela de preguntas sin respuesta y un escalofrío que recorre la espina dorsal. A pesar del veredicto, aún hay una sensación de inquietud, ¿no crees? Como si faltaran piezas del rompecabezas, detalles que no encajan del todo en la narrativa oficial. Es cierto, si bien se condenó a Merritt, aún persisten las incógnitas. La brutalidad del crimen, por ejemplo. ¿Realmente se justifica tanta hazaña solo por un motivo económico? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. La teoría del robo no parece explicar por completo la violencia desmedida que se empleó contra la familia McStay. Exacto, pareciera haber algo más detrás de todo esto, una ira profunda, un resentimiento personal, algo que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Y también está la pregunta que ronda en la mente de todos. Merritt actuó solo. ¿Hubo alguien más involucrado en este terrible acto? ¿Un cómplice que lo ayudó a planear o a ejecutar el crimen? Es otra de las grandes incógnitas que probablemente nunca se resuelvan. Si bien la investigación se centró en Merritt como autor principal, no podemos descartar la posibilidad de que haya contado con ayuda. El caso McStay, como vemos, es un laberinto de preguntas sin respuesta. Un recordatorio de que la realidad a veces puede ser más oscura y compleja que cualquier ficción. Y que la búsqueda de la verdad, aunque necesaria, no siempre nos lleva a un cierre completo. A veces tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, con la idea de que algunos misterios permanecerán sin resolver. Este deep dive nos ha llevado a través de los momentos más escalofriantes y desgarradores de este caso. Hemos examinado las pistas, las teorías, la evidencia y el juicio que finalmente condenó a Charles Merritt. Pero como hemos visto, el misterio persiste. Las sombras de la duda aún se ciernen sobre este caso, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana, la maldad que puede esconderse tras la fachada de la normalidad y la búsqueda incansable de respuestas, incluso cuando estas son dolorosas o incompletas. Te invitamos a que explores este caso por tu cuenta, a que revises los informes, analices las pruebas y formules tus propias teorías. Quizá con una mirada fresca puedas encontrar nuevas perspectivas, nuevas conexiones que arrojen luz sobre los rincones más oscuros de este misterio. Recuerda, a veces las respuestas más difíciles de encontrar son las que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar la complejidad de la condición humana. Y con esa reflexión, damos por concluido este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras del caso McStay. Hasta la próxima.